¿Sabías que en 1700 existía una ciudad con más de 1 millón de habitantes y ningún europeo había puesto un pie en ella? ¿Cómo logró Japón construir la metrópoli más grande del mundo mientras estaba completamente cerrado al exterior? Hoy vas a caminar por las calles de Edo, la ciudad que se convertiría en Tokio en su momento de máximo esplendor. Una urbe donde los samuráis patrullaban calles más seguras que Londres, donde los incendios arrasaban barrios enteros cada mes y donde surgió una cultura urbana tan sofisticada que aún define a Japón. Y al final, te revelaré el sistema de control social más ingenioso de la historia, tan efectivo que mantuvo a Japón en paz absoluta durante 250 años. Te mostraré el castillo más grande jamás construido. Entraré contigo a los barrios donde nacieron las geishas y descubrirás por qué esta ciudad prohibida se convirtió en el laboratorio cultural más fascinante de su época. Pero primero, necesitas entender la paradoja. En 1700, Edo era la ciudad más poblada del planeta, más grande que Londres, más grande que París, más grande que Pekín. Pero aquí está lo increíble. Nadie la había planificado así. 100 años antes, Edo era apenas un pueblo de pescadores rodeado de pantanos. Entonces llegó Tokugawa Ieyasu y todo cambió. En 1603, después de unificar Japón tras siglos de guerra civil, Ieyasu tomó una decisión radical. No gobernaría desde Kioto, la capital imperial tradicional. Gobernaría desde Edo, un lugar estratégico en la bahía que controlaba las rutas comerciales del este. Y luego hizo algo que ningún gobernante había intentado antes. Obligó a todos los señores feudales, los daimyo, a construir mansiones en Edo y vivir allí la mitad del año. Sus familias debían quedarse como rehenes permanentes cuando ellos regresaban a sus provincias. ¿El resultado? En menos de un siglo, Edo pasó de 10.000 habitantes a más de 1 millón. Pero este crecimiento explosivo creó un problema que nadie había anticipado. La ciudad era un polvorín, literalmente. Las casas tradicionales japonesas estaban construidas con madera y papel. Los braseros de carbón calentaban los interiores. Las cocinas usaban fuego abierto. ¿Qué podía salir mal? Todo. Los Edo-ko, los habitantes de Edo, tenían un dicho: los incendios y las peleas son las flores de Edo. No era poesía, era supervivencia. Entre 1600 y 1700 hubo más de 100 incendios mayores documentados. El gran incendio Meireki de 1657 mató a más de 100.000 personas en 2 días, casi el 15% de la población total. Las llamas se movían tan rápido que la gente no podía escapar. Los puentes colapsaban, los canales se llenaban de cuerpos. Pero aquí viene lo fascinante. En lugar de rendirse, los Edo-ko desarrollaron una cultura entera alrededor del fuego. Crearon brigadas de bomberos llamadas Hikeshi, compuestas de carpinteros y trabajadores de la construcción que no apagaban incendios, los contenían. Demolían edificios en el camino de las llamas para crear cortafuegos. Se convirtieron en héroes urbanos, tatuados, ruidosos, valientes hasta la temeridad. Y desarrollaron un lema que aún define la mentalidad de Tokio: Iki, vivir con elegancia despreocupada ante el desastre inminente. Porque en Edo, todos sabían que podían perderlo todo mañana. Así que vivían intensamente hoy. Y esa intensidad se manifestaba en los barrios. Edo estaba dividida en un sistema de castas espaciales tan rígido como invisible. En el centro, el castillo de Edo. Esta fortaleza era monstruosa. El muro exterior tenía 16 kilómetros de perímetro. La torre principal, destruida en 1657 y nunca reconstruida, medía 58 metros de altura. Para perspectiva, eso es más alto que cualquier estructura en América en ese momento. Dentro vivía el shogun Tokugawa, el hombre más poderoso de Japón. Fuera, en círculos concéntricos, vivía el resto de la sociedad.
Primero, los samuráis. Representaban el 50% de la población, 500.000 de guerreros en una ciudad en paz absoluta. ¿Qué hace un samurái cuando no hay guerras? Esa fue la pregunta que definió Edo. Muchos se convirtieron en burócratas, otros en maestros, algunos en matones, y los menos afortunados en ronin, samuráis sin señor, vagando por las calles y vendiendo su espada al mejor postor. Pero los verdaderos maestros de Edo no eran los samuráis, eran los chonin, los comerciantes y artesanos. Oficialmente eran la clase más baja. En la práctica, controlaban la economía urbana. Vivían en barrios como Nihonbashi, el puente que era kilómetro cero de todas las rutas de Japón. Aquí se vendía todo: seda de China, cobre de las minas del norte, arroz de las provincias del oeste. Los comerciantes de Nihonbashi desarrollaron sistemas financieros tan sofisticados que rivalizaban con Ámsterdam. Inventaron futuros de arroz, el primer mercado de derivados del mundo. Y aquí está la ironía brutal. Los samuráis los despreciaban por ser vulgares mercaderes, pero dependían completamente de ellos para préstamos. Muchos samuráis estaban perpetuamente endeudados. Y cuando el sol se ponía, todos, samuráis, mercaderes, artesanos, iban al mismo lugar, Yoshiwara, el barrio donde nacieron las geishas. No era un secreto sucio escondido en hallecoles, era un distrito oficial, amurallado, regulado por el gobierno y ubicado en la periferia norte de la ciudad. Entrada, una sola puerta. Salida, la misma puerta. Dentro había casas de té, teatros, restaurantes y okiya, las casas donde vivían las geishas. Espera, en 1700 las geishas aún no existían como las conocemos. Ese rol lo cumplían las oiran, cortesanas de alto nivel que eran celebridades urbanas. Caminaban sobre sandalias de 30 centímetros de altura. Usaban kimonos que costaban el salario anual de un samurái. Sabían tocar el shamisen, componer poesía y debatir sobre arte. Verlas caminar por Yoshiwara era un espectáculo público. Los artistas las pintaban, los poetas las inmortalizaban. Pero Yoshiwara no era solo sobre estatus. Era el único lugar en Edo donde las rígidas jerarquías sociales se disolvían temporalmente. Un comerciante rico podía codearse con un daimyo. Un samurái pobre podía olvidar sus deudas por una noche. Era una válvula de escape social. Y el shogunato lo sabía. De hecho, todo el sistema de Edo funcionaba sobre válvulas de escape cuidadosamente calibradas. Porque aquí está el secreto que prometí al inicio. El sistema que mantuvo a Japón en paz durante 250 años no fue militar, fue psicológico. Se llamaba Sankin Kotai, asistencia alterna. Cada daimyo debía pasar la mitad del año en Edo sirviendo al shogun. La otra mitad podía regresar a su provincia, pero su esposa e hijos se quedaban en Edo, permanentemente. ¿Ves la genialidad? No eran prisioneros, eran invitados de honor en mansiones lujosas, pero todos sabían la verdad, eran rehenes. Si un daimyo se rebelaba, su familia moría. Pero el efecto secundario fue aún más brillante. Cada viaje entre Edo y las provincias requería séquitos masivos, cientos de sirvientes, caravanas de suministros, gastos astronómicos. Los daimyo gastaban hasta el 70% de sus ingresos en mantener 2 residencias y viajar entre ellas. No podían ahorrar lo suficiente para financiar ejércitos rebeldes. El sistema los mantenía perpetuamente al borde de la bancarrota. Y todo ese dinero fluía hacia Edo, alimentando restaurantes, posadas, artesanos, mercaderes. La paz se compró con comercio forzado y empobrecimiento estratégico. Pero también creó algo inesperado, una explosión cultural sin precedentes. Cuando tienes 1 millón de personas viviendo en espacios reducidos, con dinero circulando y tiempo libre, surge cultura urbana. En Edo nació el ukiyo-soe, las famosas estampas japonesas que influirían el impresionismo europeo un siglo después. Nacieron el kabuki y el bunraku,
formas teatrales que mezclaban drama, música y tecnología escénica revolucionaria. Nacieron géneros literarios enteros, las novelas ukiyo-soshi, que retrataban la vida urbana con humor y sátira, y nacieron los restaurantes. Antes de Edo, la gente comía en casa. La idea de salir a comer por placer era extraña. Pero en una ciudad donde el 70% de la población era masculina, samuráis solteros, trabajadores migrantes, comerciantes de paso, alguien tenía que alimentarlos. Surgieron los yatai, puestos callejeros que vendían tempura, soba, sushi. Sí, el sushi nació en Edo, no como lo conocemos hoy. Nigiri prensado a mano era comida rápida del siglo XVIII, vendida en esquinas como hot dogs. Y todo esto ocurría en una ciudad que nadie fuera de Japón sabía que existía. Porque aquí está la paradoja final de Edo. Mientras era la ciudad más grande del mundo, Japón estaba bajo sakoku, aislamiento nacional. Desde 1639, ningún extranjero podía entrar a Japón, excepto unos pocos comerciantes holandeses y chinos confinados a la isla artificial de Dejima, cerca de Nagasaki. Ningún japonés podía salir del país bajo pena de muerte. Ningún libro extranjero podía circular, excepto los científicos y médicos holandeses, estudiados en secreto por eruditos llamados Rangakusha. Edo creció en una burbuja gigante, sofisticada, caótica, pero completamente aislada. Y funcionó durante 250 años. Edo estaba en su apogeo, una megalópolis imposible construida sobre pantanos, fuego y control social brillante. Una ciudad donde 500,000 de samuráis fingían ser relevantes, donde comerciantes inferiores movían economías y donde el arte urbano florecía en teatros, estampas y platos de sushi callejero. Una ciudad que no debía existir según todas las reglas de planificación urbana, pero que se convirtió en el corazón cultural de una nación aislada, latiendo con 1,000,000 de vidas intensas que sabían que todo podía arder mañana. Por eso, vivían hoy con Iki, esa elegancia despreocupada ante el desastre. Y por eso, Edo, más que cualquier otra ciudad de su tiempo, capturó algo esencial sobre la condición urbana: la habilidad de crear belleza y comunidad en medio del caos controlado. Si este viaje a Edo cambió tu forma de ver a Tokio, dale like ahora. YouTube necesita saber que la historia importa. Déjame un comentario. ¿Qué otra ciudad en su momento de máximo esplendor quieres explorar? La historia no vive en los libros, vive en las calles que ya no existen, esperando que las caminemos de nuevo. Nos vemos en el pasado.